Y como yo les decía el otro día, yo buscaba un psicólogo o psicóloga que nos hablen de esta parte educativa. Y en la tierra del tuerto o en la tierra del ciego, el tuerto es el rey. Teniendo yo una sobrina que es especializada en este tema, no sabía hasta cuando en esta semana que nos participaban sobre el grado de Liz, le decimos a Liz así, su nombre es de Elizabeth, pero le decimos Liz, claro, no podía desaprovechar esta oportunidad. En primer lugar, mi estimada Liz, felicitaciones, tus padres, tus hijos deben estar orgullosos y tú también por todo lo que has hecho en esta vida. Un abrazo gigante, mi querida Liz. Gracias, gracias Pablo por las lindas palabras. Que ha sido un gran sacrificio, pero lleno de alegría. Y el poder haber compartido esto con mi familia ha sido algo muy, muy importante para mí. Y bueno, también empezar este día saludándoles a todos ustedes en este día tan especial del Día del Padre, a mi papá, a mi hermano y a mis tíos también que son padres, todo el cariño inmenso para ustedes y que este día sea lleno de alegrías en compañía de toda su familia que se lo merece mucho. Muchas gracias, mi querida Liz. Ahora bien, el gobierno ha dicho que se van a reanudar las clases presenciales. En la costa ya está en forma voluntaria y en la sierra, a pesar que está por terminar el año lectivo, es una cosa similar. Tú que eres investigadora, ¿qué problemas en estos 14 meses están teniendo niños, adolescentes, jóvenes? Yo creo que deben ser tres espectros distintos. El problema que tienen los niños, el problema que tienen los adolescentes y el problema que tienen los jóvenes. ¿Qué nos puedes decir? Le digo a la doctora Elizabeth Montenegro. Sí, Pablo, muchas gracias. Y sí, realmente el impacto que ha tenido estos un poco más de 15 meses, me parece que estamos ya en esta modalidad de educación virtual en los tres ámbitos educativos, ha tenido un impacto muy grande. El primero, el más fuerte, sobre todo, que la UNICEF ya lo mencionaba, sobre todo en nuestro país, ha sido el abandono escolar. Ha sido muy grande en ese sentido y eso va a tener un impacto no solo a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo. Los estudios muestran que en países de Europa en donde no se suspendió durante tantos meses las clases, donde los chicos seguían asistiendo, a veces se suspendían, otras veces volvían a asistir, el impacto había sido aproximadamente de un retraso, un rezago escolar de 1 año y medio más o menos. Imagínense en el impacto para nosotros, para el sistema educativo que implica el haber tenido, sobre todo en el ciclo Sierra, 1 año y medio escolar completo de clases en esta virtualidad. Entonces, la calidad de los aprendizajes indiscutiblemente ha disminuido mucho. Y eso, como yo decía, nos va a pasar una factura no solo ahora, sino a mediano y a largo plazo por esos vacíos que van quedando, porque muchos niños no han tenido la oportunidad de estar en estas clases sincrónicas, es decir, en sus clases virtuales conectados a Zoom. La gran mayoría de nuestra población estudia en instituciones fiscales y ellos no han tenido ese privilegio. Entonces, el impacto para ellos ha sido también muy grande. Eso en la parte educativa, pero también en la parte emocional, en la parte psicológica, el impacto es grandísimo. En los niños pequeñitos, para tratar de hacer esa diferenciación, Pablo, que tú mencionabas, en los niños chiquitos que estaban ingresando a educación inicial, se cortó totalmente eso. Entonces, ellos no han tenido la posibilidad de desarrollar este proceso de sus habilidades básicas para prepararse para el aprendizaje ya formal de la escuela. Las habilidades sociales, sí, eso ha impactado en todos los niveles educativos. Los niños que estaban recién aprendiendo a leer, ejemplo, y escribir, ha sido un reto muy grande para los maestros, pero el reporte que vamos teniendo a los niños es que ellos sienten que no aprenden, que se aburren, se distraían durante las clases, no perdieron a sus amigos. La semana pasada uno de los niños que yo atiendo en consulta me decía, ¿me puedes dejar ver la cara en foto, no la cara de otro niño que viene? Porque nunca le conocí sin mascarilla. Entonces, imagínate lo que implica el seres humanos somos seres afectivos, necesitamos el contacto con las otras personas y esto se ha perdido y hemos visto un incremento altísimo
en los niños y en los adolescentes, sobre todo, de niveles de depresión, de niveles de ansiedad y también, bueno, a nivel del mundo ya los intentos de suicidio y los suicidios han incrementado muchísimo en este grupo poblacional. Ahora, yendo a la parte inicial de la intervención de la doctora Elizabeth Montenegro, se dice que el tiempo perdido es perdido, que no se puede recuperar. Pero ahí viene precisamente la docencia. ¿Qué tienen que hacer ustedes para tratar de recuperar ese año y medio académicamente perdido? Bueno, yo creo que el reto cuando volvamos a la presencialidad, que creo que es fundamental, los niños no pueden seguir ya en esta forma de educación, creo que el reto importante, lo más importante va a ser el reencontrarse con los niños. Sí es verdad que a veces uno dice el tiempo perdido no se puede recuperar, pero tenemos que tener algo en claro. El cerebro de los niños es un cerebro plástico, es un cerebro que se va a ir adaptando a nuevas situaciones. Entonces, empezar a priorizar qué contenidos requerimos que ellos aprendan desde la parte académica, pero darles ese espacio primero de acogida, de reencuentro, de que ellos vuelvan a adaptarse a su escuela. Pensemos, por ejemplo, qué va a pasar con los niños pequeñitos que no han estado en clases durante tanto tiempo. ¿Cómo va a ser ese desapego hacia sus papás? Si han estado acostumbrados a estar con ellos ahora la mayor parte del tiempo. Entonces, ese impacto va a ser fuerte y ahí es donde los maestros van a tener que cumplir otra vez un rol importantísimo, un rol protagónico, el escucharles, todas esas necesidades que ellos van a llegar a contar, de las experiencias que han vivido a lo largo de este tiempo, de las pérdidas que han vivido, porque yo creo que a todas las familias de alguna manera les ha golpeado este virus haciendo perder a sus seres queridos o a conocidos. Entonces, primero eso, el ayudarles a ese proceso nuevamente de adaptación, de integración, a formar otra vez los hábitos de trabajo, el generar un proceso educativo que va a tener que ser diferente. No va a poder ser un proceso educativo igual a antes de marzo del 2020. Vamos a tener que incluir más la tecnología porque ya ellos, nuestros estudiantes, aprendieron a vivirla de esta manera, pero en donde el docente tenga que ser ese puente, donde, como yo decía hace un momento, seleccione esos conocimientos que son fundamentales para tratar de ir ganando el tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Esa brecha educativa tan grande que ahora la vamos a evidenciar. Elizabeth Montenegro hablaba de la parte motriz, de esas criaturitas que entran a la nursería, al prekinder, al jardín, y que no han podido durante 14 meses hacer precisamente toda esa actividad con gente preparada. ¿Se puede recuperar la parte motriz? Y sí, necesitará hacerse una gran intervención. Pensemos que los niños ahora han estado muy sedentarios en este tiempo, también muy conectados al computador, no solamente por las clases, sino por los juegos, porque esa ha sido la forma de diversión, digamos, en la tónica en estos 15 meses que hemos pasado en esta modalidad de clases. Sí se debe recuperar, porque si no va a ser mucho más difícil que los niños aprendan. Pensemos que para los niños pequeños el movimiento es la vía a través de la cual se abren para el aprendizaje. Entonces, todos los juegos motrices, todas las actividades lúdicas que ellos puedan realizar, pero en contacto ya con otros niños, en contacto con niños de su misma edad, aprendiendo, por ejemplo, a respetar turnos, aprendiendo a compartir. Todas esas habilidades van a tener que tomarse nuevamente, que desarrollarse para que ellos puedan ir nuevamente tomando el rumbo, digamos así, y puedan encauzarse otra vez en los aprendizajes y en el desarrollo, sobre todo, de las funciones básicas que se requiere para que esos aprendizajes se logren eficientemente. Ahora, ¿están preparados los docentes para algo que ellos no han vivido? Bueno, yo creo que en realidad nadie estábamos preparados ni para lo que nos ha tocado vivir ni para lo que vamos a tener que enfrentar después, pero considero que los docentes han hecho un trabajo increíble. El tener que adaptarse de un día al otro, porque en realidad fue así para todos, en todos los niveles, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, hasta los universitarios, el tener que adaptarse a esta nueva forma de educación, el aprender a crear juegos en la clase para captar la atención de los chicos, ha sido un reto grande, y creo que así como de alguna manera lo han logrado ir sorteando durante estos meses, creo que también va a tener que ser ese compromiso grande de enfrentar cuando los chicos vuelvan a clases, porque de alguna manera, como es algo que tú bien, Pablo, decías, no lo hemos vivido,
no sabemos al final cómo van a volver nuestros chicos. Tenemos la idea, sabemos por los estudios, por lo que se está viviendo en los otros países, pero no sabemos qué va a pasar con nuestros niños realmente cuando lleguen. ¿Qué va a pasar con esos? Me parece, no recuerdo bien en los datos, pero me parece que eran 90 niños los que dejan la escuela. Estos niños regresarán, por ejemplo, otra vez a sus aulas de clase. ¿Cómo van a regresar? Y ahí va a ser el reto justamente de los maestros, que van a tener que irse preparando en la práctica. O sea, en la medida en que va avanzando ese día a día, ellos van a tener que ir generando nuevas herramientas para poder ir ayudando a estos niños que vienen de esta manera. Y ahora, ¿cuál va a ser la forma de conducir los maestros? ¿Con un palo o más bien todo lo contrario, comprendiendo a esas personas? No, indiscutiblemente la educación violenta ya pasó hace tiempo, dejó de ser el centro de la educación. Creo que desde la parte ministerial sí va a ser. Ya nos vamos a conectar nuevamente con Elizabeth Montenegro en este tema. Ustedes pueden hacer preguntas si me envían al 0993-714271. 0993-714271. Me dice Jenny Pozo, felicitaciones de la PhD Elizabeth Montenegro, que atendió a mi hijo Paul. Hoy tiene 25 años. Por la guía recibida en su debido tiempo, hoy buscaré el apoyo de la doctorita, como le llamamos con cariño, para mi nieta que tiene 7 años. Si bien es cierto, recibió las clases virtuales, pero no ha desarrollado las habilidades sociales. Abrazote y reitero mi felicitación, bendiciones y continúe guiando a los padres en la educación de sus hijos, me dice Jenny Pozo para Elizabeth. A ver, Elizabeth, estábamos contigo. Sí, Se te cortó la se llamada. cortó la llamada. Sí, yo decía que creo que sí va a ser urgente desde a nivel ministerial empezar a pensar en una nueva reforma educativa, en una reforma que visualice otro aspecto que ahora necesitamos tener en cuenta en la educación. Y los maestros, como te decía hace un momento, no, ya la educación violenta es educación de la letra con sangre entra, ya no cabe en el sistema educativo. Hoy lo que cabe, y más ahora todavía para nuestros estudiantes que vienen con estas grandes carencias, con estas necesidades afectivas, porque llegan también así, con esta necesidad de ser escuchados, de otra vez sentirse parte de un grupo. Esta pedagogía basada en el afecto, basada en la atención, en centrarse en la persona como ser humano, porque nos preocupamos mucho a lo largo de esta pandemia del impacto que tuvo a nivel laboral, en las personas adultas y demás, pero sí nos olvidamos muchas veces de escuchar a los niños, de escuchar a los adolescentes, qué estaban sintiendo, cómo ellos iban guardando esta necesidad, por ejemplo, de estar en contacto con otras personas. Yo conversaba justo en estos días, no pensaba en mi hija, por ejemplo. Mi hija empezó la pandemia en noveno de básica, era pequeñita todavía, era una época donde iban a empezar las fiestas de 15 años, las reuniones con sus amigos en ese sentido. Y no pudo, definitivamente se acabó ese espacio para ella. Hoy cumplió ya 15 años, pero no tuvo la oportunidad de estar con sus amigos celebrando ese tiempo. El próximo año van a tener otras experiencias, pero diferentes. Entonces, así como este ejemplo que yo pongo será el de muchos adolescentes, el de todos los adolescentes que han vivido estas experiencias de no poder compartir esos espacios de socialización, esos espacios de diversión, los niños pequeños de jugar con sus amigos, las actividades extracurriculares, los deportes. Y eso creo que es importantísimo pensar ahora, porque tenemos que pensar en recuperar esa salud emocional, ese bienestar psicológico de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y de los jóvenes también, universitarios, porque ellos también han visto un impacto grande en ese sentido. Y a partir de eso, sí centrarnos en la parte educativa, porque eso de alguna manera lo vamos a poder ir recuperando, pero si no están bien emocionalmente, va a ser mucho más difícil hacerlo de otra manera. Ahora, esta palabrita que es indescifrable para los padres de familia, el miedo, el temor de que nuestros hijos sean contagiados y no les mandamos a las clases presenciales. ¿Cómo quitar esa circunstancia? Bueno, yo creo que nosotros tenemos
como país, ¿no es cierto?, que ver dos factores que son importantes. El uno, que ventajosamente el sistema de vacunación está avanzando, que las autoridades nos han dicho que ya tal vez en los próximos meses, hacia agosto, hacia septiembre, también el grupo de los niños, el grupo de los adolescentes ya va a ser vacunado. Entonces vamos a poder estar más tranquilos también. No es lo mismo enviar o no estamos en las mismas condiciones que al enviar a nuestros niños, pensemos, hace un año lectivo atrás, en donde ni siquiera empezaba el proceso de vacunación. Ahora ya hay muchas personas que están siendo vacunadas, entonces eso va a tener un impacto grande. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, también hay estudios en países, sobre todo de Europa, que como yo decía al inicio, son los que menos redujeron la carga educativa presencial en los niños. Los estudios de esos países muestran que el nivel o la probabilidad de contagio en las escuelas sí es mucho menor que en otros espacios. Entonces, ir perdiendo ese miedo, sabiendo que tenemos que cuidarnos aún, manejar estas medidas de bioseguridad, darles a los niños la protección adecuada para que ellos asistan a las clases, la instrucción y demás, que no va a ser sencillo, indiscutiblemente no va a ser sencillo. Además, pensemos que lo que se propone no es una educación presencial al 100%, ¿no es cierto? Va a ser con aforos, va a ser tal vez una modalidad un poco más híbrida, y esto nos va a ir dando la seguridad. Pero yo creo que es el momento ya de pensar en que nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que volver a clases. Ya no podemos seguir teniéndolos en casa, cortando todos estos otros aspectos de su desarrollo. Sí va a tener un impacto mayor. Ahora, es obvio, no sé qué cantidad de población estudiantil habrá en el país. De pronto se infectarán 100, 200 o 1000, pero en relación al número total, es un número inferior, Liz. Sí, definitivamente. Y además porque pensemos también en algo. Vamos a estar ya vacunados mucha más personas de todos los niveles y de todas las edades. Entonces, posiblemente se pueden contagiar, pero el contagio no va a ser tan grande. Pero eso implica entonces una logística, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sistema de transporte, en cómo vamos a cuidar todos estos aspectos para que nuestros niños, nuestros jóvenes vayan protegidos, vayan seguros y vuelvan nuevamente a retomar esas actividades. Como yo decía hace un momento, sí creo que tenemos que ir permitiendo ese temor de que les va a pasar algo terrible. Si cuidamos bien y si les enseñamos a cuidarse, vamos a tener que aprender a vivir así, porque no, estaba al inicio, recordarás de la pandemia cuando hablaban de la nueva normalidad. Yo creo que no es así. Lo que estamos viviendo ahora es una nueva realidad y tenemos que aprender también a adaptarnos a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir y que posiblemente nos acompañará varios meses o tal vez un año más. El mundo cambió a raíz del COVID-19. Así es, definitivamente cambió en todos los sentidos y también en el ámbito educativo. Entonces, tenemos que poder adaptarnos en ese sentido y como padres, orientar a los hijos a cómo tienen que adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva vivencia escolar que va a ser diferente indiscutiblemente, pero que sí se puede lograrla. Pensemos que muchos países, yo decía otra vez, de Europa vivieron otras condiciones diferentes. Los países de América del Sur son los países que han tenido gran impacto en la parte académica, pero hay países como Argentina, por ejemplo, en donde en los niveles inferiores, y Argentina también ha sido muy golpeado por el COVID, pero los niveles de educación inicial siguen asistiendo a clases porque ellos han visto también la necesidad que implica el que los niños estén en las aulas con otros niños desarrollados. Ahora, Liz, estamos hablando con la doctora Elizabeth Montenegro. Hemos hablado de la vacuna. Hay mucha gente, y vemos en las noticias, que van y se aglomeran para vacunarse. Muchos por desinformación, pero en fin, aquí se informa sin investigar que en colegios hay cientos de gentes y ya no hay vacunas. Y en otros lugares está vacío. Y se hablaba ayer, veía en un noticiero, que el 30% no acude a las vacunas por temor. ¿Cuál sería el consejo de la profesional y de la madre sobre el asunto vacuna? Yo creo que tener calma por un lado,
todos vamos a tener un tiempo ventajosamente, como digo, creo que este proceso está ahora sí más organizado, más sistematizado, las personas están acudiendo, no tener temor a las vacunas, siempre ha habido, y ahora más que nunca, ¿no? Movimientos que hablan en contra de esto, te dicen no sabemos cómo vamos a enfrentar las vacunas después, o sea, qué efectos va a tener las vacunas. Lo mismo ocurrió cuando empezaron las primeras vacunas y vemos el beneficio que tiene para nuestros niños, no existe polio, no existen todas esas enfermedades que antes acababan de alguna manera con la vida de las personas. Pensar que esto va a ser parte de nuestras vidas y si la vacunación es una forma a través de la cual vamos a poder mitigar los síntomas, vamos a poder tener nuevamente una calidad de vida mejor, en poder salir, en poder estar con otras personas, creo que es importante y acercarnos a esto también. Se habla, ¿no es cierto? Se habló hace unas semanas de que los niños van a ser vacunados, los jóvenes también, los niños pequeños. Entonces, pensar en eso, pensar en que esta es una forma de ir protegiéndonos y que no solamente es de nuestro país, no solamente es algo local, es a nivel de todo el mundo y todo el mundo está avanzando hacia ese proceso. Liz manifestó que hay ciertos, no sé si utilizar o estoy utilizando la palabra correcta, traumas en chicos que no pudieron hacer lo que otras generaciones hicieron. Por ejemplo, termina el sexto grado y hay el paseo tradicional. Termina el sexto curso y además del paseo hay la fiesta de incorporación. ¿Va a quedar alguna secuela psicológica en esa generación que no ha tenido lo que otras sí recibieron? Yo creo que esa sensación de vacío, esa sensación de la pérdida, sí va a estar presente, porque no pudiste como que cerrar bien el ciclo con esos aspectos, con esos eventos que son tradicionales, pero que son propios de la vida escolar, ¿no? Como tú bien decías, el paseo en séptimo de básica, la fiesta de graduación para los terceros de bachillerato, su paseo también, el hecho, por ejemplo, hace algunos años atrás, los chicos de terceros de bachillerato tenían como moda utilizar una chompa diferente que les distinguía a ellos de todo el colegio. Claro, tenían sus chompas, pero no era lo mismo ponerte la chompa en la casa o frente a la pantalla que compartir eso en el ámbito escolar. Esa sensación de vacío indiscutiblemente va a quedar y ese va a ser un recuerdo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, de decir, mi formación escolar no se acabó de la manera que yo hubiera esperado. Pensábamos que era solo el año pasado, estos chicos de esta generación les tocó todo el año de manera virtual, entonces sí es esa sensación de pérdida, como digo, que va quedando y que tenemos que tratar ya de ir cortando con las nuevas generaciones que van viniendo para que otra vez puedan experimentar estos ritos, estas costumbres, estos espacios que son fundamentales como seres humanos, porque son momentos que graban nuestra vida y que graban el paso, podríamos decir, de una etapa de desarrollo hacia otra. ¿Qué va a pasar con esos chicos, adolescentes, 15, 16, 17 años, con los estudiantes universitarios que iban a tomar sus tragos? En fin, ¿va a haber un desenfreno una vez que se abran las clases? Yo, a ver, yo creo que aquí es bien importante la conciencia que vayamos desarrollando en todos y a todos los niveles, ¿no? No puedes hablar de un desenfreno porque el virus no ha pasado. El virus está con nosotros y va a quedarse con nosotros durante más tiempo. Entonces, no podríamos decir, bueno, ahora sí se abrió todo y vamos a vivir locamente nuevamente. No, yo creo que no va a tener que ser así. Yo creo que más bien solamente las primeras experiencias del reencuentro van a ser importantes y después hay que cuidarnos nuevamente y ahí el rol de los docentes, el rol de los padres, sobre todo, en orientarles a tus hijos frente a cuidarte, cómo tienes que cuidarte. No es momento de aglomerarnos otra vez, porque no es ese el espacio todavía, no es el momento de estar en reuniones grandes, es el momento aún de precautelar nuestra salud. Eso creo que va a ir conteniendo de alguna manera y, como yo decía hace un rato, ¿no?, adaptándonos a esta nueva realidad, a esta nueva forma de vivir y de convivir con el virus que va a estar con nosotros. Pero eso decimos y pensamos los adultos, pero los adolescentes y jóvenes, ellos viven el momento. Claro que sí, o sea, sí, de hecho viven el momento, pero también están los papás detrás, ¿verdad? O sea, pensemos con los adolescentes. ¿Cómo están los papás? ¿Quién es el que tiene que cuidar esas salidas? ¿Quién tiene que dar el permiso, por ejemplo? Ahí es donde vamos.
quieren estar con tus amigos, bueno, puedes estar en la casa 3, 4, tal vez, busquemos el patio, busquemos la terraza para que puedas compartir con ellos. Con los adolescentes universitarios, tal vez sí puede ser un poco más complejo porque ellos van a estar buscando otras cosas, pero tal vez también, yo creo que no lo sabremos hasta que lo evidenciemos, ¿no? Pero creo que estas modalidades que sobre todo en las instituciones de educación superior se están probando de una modalidad híbrida, a muchos chicos universitarios les tocó pasar por experiencias de trabajar ahora para poder mantener sus estudios porque sus padres perdieron sus trabajos, de cuidar a sus hermanos pequeños, por ejemplo, situaciones que antes no las vivían porque estaban en la universidad, en el aula como tal. Entonces, tal vez estos cambios va a hacer que la forma de enfrentarse a la nueva vivencia universitaria sea diferente. Y mientras se vayan conteniendo, decían, yo leía también, ¿no es cierto?, que esta, por ejemplo, esta apertura al trabajo presencial que se va a dar a partir del 1 de julio, va a tener esta restricción en los semáforos nuevamente de las ciudades y demás. Entonces, va a tener que irse dando todo de una manera paulatina, como pensemos como cuando un niño empieza a caminar, ¿verdad? Lo va haciendo paso a paso, posiblemente también así. Vamos a tener que irnos reintegrando nuevamente hacia estos espacios sociales, también paso a paso, hasta que podamos integrarnos totalmente. Esta nueva apertura que puede generar un impacto, podrá causar problemas psicológicos que lleven incluso a quitarse la vida. No, más bien las situaciones de estos impactos en cuanto a cuadros de ansiedad y en cuanto a cuadros de depresión y a suicidios también se ha dado en el transcurso de la pandemia, en el transcurso de este encierro. Más bien el poder salir, ¿no es cierto? Y por ejemplo, los niños y los jóvenes que han estado en hogares víctimas de violencia intrafamiliar, el poder otra vez salir hacia sus escuelas, el poder sentir ese acompañamiento fuera, eso va a menguar de alguna manera este gran impacto que se ha sentido. Esperemos más bien que el acompañamiento a nivel emocional que se pueda dar cuando los chicos ya estén en sus centros escolares sea diferente y ayude a equilibrar esta sensación, como yo decía, de ansiedad y de depresión que sí hemos visto con muchísima frecuencia ahora en el transcurso de estos meses de clases virtuales. Dialogamos con la doctora Elizabeth Montenegro, psicóloga educativa. Me dice el doctor Vinicio Proaño, que es docente, ¿cuáles serían las prioridades educativas al salir de la pandemia? No solo en lo académico, sino en la mejora global a la educación. Y lo otro, ¿qué hacer con los bachilleres que salieron de este proceso de pandemia, que no tienen los conocimientos necesarios para la universidad? Bueno, desde la parte académica, como el profesor preguntaba, creo que lo importante es ver los contenidos, por un lado los contenidos prioritarios, pero por otro lado ver a la persona como tal, o sea, verle al estudiante como tal. Tenemos que ver ahora cuáles son las necesidades de ellos. Por eso yo creo que así como cuando en la educación regular antes de la pandemia, los niños por ejemplo, de inicial 1, de inicial 2, de primero de básica, tenían un mes de adaptación para adaptarse al nuevo ambiente escolar. Esa experiencia que vivíamos antes con los pequeñitos, vamos a tener que vivirla con todos nuestros estudiantes en todos los niveles educativos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y a partir de eso, ir haciendo ese diagnóstico de necesidades, así como los profes hacían antes las pruebas de diagnóstico para ver cómo estaba el nivel de sus alumnos, ahora ir haciendo ese diagnóstico de necesidades desde la parte emocional, desde la parte de sus habilidades, desde la parte de los conocimientos e ir reajustando todo eso para poder hacer un buen trabajo el siguiente año escolar. Con los estudiantes universitarios ha sido un reto. A mí me ha tocado en este año y medio de pandemia, de cierre de todo, la educación presencial, trabajar con los chicos de los primeros niveles. Es decir, yo ya tuve la generación graduada de la educación virtual, he estado trabajando con ellos y sí, indiscutiblemente vamos observando vacíos, no solo en cuanto a conocimientos, sino vacíos, por ejemplo, en cuanto a habilidades, en su comprensión lectora, en sus hábitos de trabajo, en cómo irse enfrentando a eso. Y ahí ha tocado ir haciendo esos ajustes, siendo un acompañamiento más directo definitivamente con los chicos también, mis compañeros profesores también en ese ámbito.
hemos ido trabajando en un contacto más directo. El tema de las tutorías, por ejemplo, con ellos, les ha ayudado mucho a ir tomando el ritmo de clases, porque fue un cambio totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, esos van a tener que ser los ajustes, y pensar que estos chicos de primer año que nos van a llegar y que al nuevo semestre en las universidades, son los chicos que vienen también producto de estas situaciones, de los conocimientos que no los adquirieron totalmente, de los vacíos que se han venido acarreando durante este año y medio escolar sin clases presenciales, y tenemos que hacer esos ajustes porque la idea justamente es prepararlos para que sean buenos profesionales. Entonces, hacia eso tenemos que dirigir la forma de trabajar con ellos ahora, que implica un trabajo de la mano, ¿no es cierto?, de los contenidos que requerimos enseñarles, pero también de esta formación en el ámbito universitario de profesionalización temprana, es decir, de irles formando como futuros profesionales, no solamente mirándoles como alumnos, porque se están preparando para ser profesionales luego. Me piden que le formule la siguiente pregunta a la doctora Elizabeth Montenegro. Su opinión acerca de la obstrucción de vínculos parentales y cómo la pandemia se ha utilizado como pretexto para separar aún más a niños de sus progenitores. Bueno, creo que nos salimos del tema que estábamos hablando, sí, pero la pandemia ha cortado muchas vivencias, muchas experiencias, y hay muchos padres que, así como nos formulan en la pregunta, han tenido la tristeza de ver cortada esa posibilidad de compartir con sus hijos. También ha habido un gran número de padres que se han desentendido de sus hijos producto justamente de la pandemia, y un gran número de padres y madres ahí, podría decir, dentro de los hogares, que han evidenciado más altos niveles de violencia intrafamiliar. Todas estas son formas de violencia hacia los niños, hacia las niñas y hacia los adolescentes. Y eso hay que pensar, que ya la pandemia de por sí les ha quitado muchas cosas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. No podemos quitarles también la posibilidad de que ellos reciban el afecto, de que reciban el cuidado. Creo que en ese tema es tan delicado porque los adultos a veces piensan que están haciendo mejor las cosas, protegiendo, entre comillas, a sus hijos de ciertos aspectos, y van quitando esa posibilidad de derechos de compartir con sus padres, por ejemplo, espacios que son importantes. Pensemos que lo que les quitamos a los niños en estos años de formación, sobre todo en la parte emocional, no se recuperan. Esos sí son vacíos que se van arrastrando a lo largo de su vida, a lo largo de las formaciones afectivas que ellos puedan, o de los vínculos afectivos que ellos puedan formar después, cuando sean adultos o cuando quieran formar pareja. Entonces, no está bien el cortar esto, y creo que ahora que ya nos vamos nuevamente adaptando a este nuevo ritmo, a este nuevo estilo de vida, se deberían otra vez abrir esos espacios para que los padres puedan compartir ese tiempo con sus hijos, y no usarles a sus hijos en ninguna de las dos vías, ni hacia las madres ni hacia los padres, como un chantaje emocional para castigar al adulto, porque eso no es justo, eso no se puede hacer con un niño. Es imposible que un niño, volvemos al tema, me hacen la pregunta, que un niño de 5 años acate la solicitud de no acercarse a otro niño. En mi caso, logré que mi hijo utilice la mascarilla, pero no que no se acerque a otros niños. Sí, definitivamente, y yo no creo que eso solo va a pasar con los niños, sino también con los grandes, con los chicos más grandes, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que formar la conciencia del cuidado con los niños, y eso sí se puede hacer de pequeñitos. A mí me dio últimamente buena experiencia en el trabajo, en la consulta que tengo con mis niños, el trabajar con los visores, además obviamente de sí la mascarilla, pero en los chicos pequeñitos, por ejemplo, la mascarilla es bien grande, en algunos les molestaba. Si yo tengo una nena con la que trabajo que usa lentes, y la mascarilla le movía los lentes y se le caía. Entonces, la sugerencia con los papis fue: usemos ese visor tipo burbuja, entonces los niños están un poquito más libres, pueden respirar mejor, no están tapados su boquita con la mascarilla que les impide realmente respirar, porque ellos se están moviendo más rápido, les falta el aire y demás. Entonces, pero a la vez de eso, formar estos hábitos de, a ver, te vas a lavar las manos, nos vamos a desinfectar, vamos a estar
Puedes tal vez tomarle de la mano a tu compañerito, pero no podemos, por ejemplo, compartir la comida como lo hacíamos antes. Si nosotros vamos formando eso como hábitos desde pequeñitos, es formar hábitos, son nuevos hábitos, así como cuando les enseñas a cepillarte los dientes, cuando les enseñas a estar limpios, esos mismos hábitos puedes formar. Y yo creo que eso sí es factible hacerlo, siempre y cuando sea un trabajo fuerte y tomados de la mano papás y maestros para hacerlo bien. Es decir, no dejar toda la labor a los docentes, sino que ahí No, también entra un jamás. papel importante por parte de los padres. Claro, claro que sí, porque son los papás sin infundirles miedo, ¿no es cierto? Pero sí, a ver, mi hijo, te vas a lavar las manos, tienes que estar permanentemente limpiándote las manitos, no puedes quitarte, bueno, si es que va a ser el uso de la mascarilla, ¿no es cierto? No puedes quitarte todo el tiempo la mascarilla. Como yo les decía, a mí, por experiencia, en estas últimas semanas me ha resultado el trabajar con los visores, con los niños. Si los adultos como docentes, que creo que va a ser bien difícil también el trabajar con la mascarilla, pero estamos con la mascarilla. Y los niños con los visores, estamos protegiéndonos, nos estamos cuidando también. Y el enseñarles a los niños estos hábitos, ellos los interiorizan muy bien y ellos aprenden a veces hasta ser mucho más cuidadosos que los adultos en este tipo de situaciones. Me dice otra pregunta. A ver, mi padre tiene 62 años, docente fiscal, rural. Las exigencias tecnológicas producto de pandemia generaron en ella demencia precoz y trastornos depresivos graves. Está hospitalizada en un psiquiátrico con diagnóstico jubilación por invalidez. No hay preocupación del Ministerio de Educación por estos casos. Definitivamente el impacto, más allá del impacto en el ámbito de la salud que generó el COVID, son estas facturas que están pasando por debajo, que no las conocemos o que las conocemos justamente a través de estos espacios en donde nos cuentan sus experiencias. Eh, es terrible y no es la experiencia solamente de un docente o de un profesional, es la experiencia de muchos profesionales que han empezado a vivir estos cuadros de depresión y más aún en este caso esta demencia precoz que realmente es compleja y que no tiene la posibilidad de revertirse. Eso es un impacto grande. Ahí no encontramos respuesta para decir se puede hacer esto desde las autoridades, obviamente este tema de la jubilación, el acompañamiento, pero por todas esas mismas causas creo que es fundamental el que podamos reencontrarnos con nuestros alumnos. Yo decía hace un momento, para los profesores también fue un reto, porque fue el de un día al otro aprender a utilizar una plataforma virtual, el aprender a planificar las clases de otra manera, el aprender a utilizar juegos virtuales para el aprendizaje, es decir, fueron muchísimas cosas para las cuales uno iba pensando en prepararse hacia el futuro, porque pensabas que eso iba a ser el mañana. Y yo decía justo el día viernes en la defensa de mi tesis, el mañana en esta era digital se nos hizo hoy. Y ese es un reto, ¿no? Y a eso es a lo que nos vamos a ir enfrentando. Y para los docentes también el nuevo reto de enfrentar un año escolar de otra manera diferente, porque no va a ser igual a antes de marzo del 2020. Ese va a ser el reto ahora de ir trabajando y evitar justamente y cuidar esa salud emocional y ese bienestar psicológico es algo prioritario en toda nuestra población. Elizabeth Montenegro, le voy a hacer una pregunta. No sé si les pongo compromisos, pero palabras más, palabras menos. El presidente Guillermo Lasso, a propósito de la reforma educativa de la universidad, él decía, insisto, palabras más, palabras menos, que él prefiere que haya un estudiante sin un buen rendimiento en el aula universitaria antes de que esté drogándose o alcoholizándose. Vino este comentario a que la gente diga, no, lo que pasa es que estamos buscando la mediocridad, ya no es del alto rendimiento. Y había gente que decía, muchas personas son excelentes estudiantes, pero ahí en la vida profesional no cumplen lo que se esperaba de ellos cuando se veía su talento en la universidad. ¿Cuál es el criterio de la doctora Elizabeth Montenegro ante estas, yo diría, globos de ensayos que se está haciendo ante la posible reforma universitaria? Bueno, yo creo que a veces uno tiene que aprender a leer entre líneas y a reflexionar
las frases que en este caso el señor presidente menciona, porque va más allá solamente de decir o de priorizar la mediocridad, que yo no creo que va por ahí justamente. Yo creo que va más allá en el hecho de decir, hemos perdido tanto estos 14 años de los gobiernos anteriores que fueron nefastos en el ámbito educativo, nos hicieron perder tanto con nuestros alumnos. Ahí ya encontrábamos la mediocridad en ellos, en las aulas de clase y demás, producto justamente de esa reforma terrible que fue y de ese adoctrinamiento en el que hemos vivido con nuestros estudiantes durante todo este tiempo. Yo creo que las palabras del señor presidente Lasso estaban enfocadas más bien en pensar en que si nosotros hacemos que nuestros alumnos ingresen a las aulas escolares, se les va dando la posibilidad de educación. Posiblemente sí, al inicio vamos a tener un nivel de estudiantes mediocres, pero porque no tienen las habilidades necesarias para desarrollarse bien. Pero en la medida en que tú les vas enseñando a ellos a amar lo que están haciendo, porque yo creo que es así, uno sí puede hacer como docente ese tipo de actividades, uno va transmitiendo el amor de lo que enseña, el amor a la profesión, en mi caso, por ejemplo, con mis alumnos universitarios, les vas haciendo que se comprometan en otro sentido. No vamos a tener nunca poblaciones del 100% de estudiantes excelentes o brillantes y demás, pero si logras conseguir eso y si le logras además conseguir que un alumno que iba a estar destinado a estar en la calle por estar drogándose o por estar consumiendo ese tipo de sustancias, si le das la oportunidad de educarse, ese alumno va a tener otro horizonte, va a tener otra forma de poder mirar su vida. Yo no creo, y por eso reitero nuevamente, yo creo que uno tiene que aprender a leer entre líneas, a meditar los comentarios que se hacen y no a juzgarlos tan bruscamente, no a juzgarlos tan a la ligera, sino más bien en reflexionar más este tipo de comentarios, porque sí es dar la oportunidad a los chicos de que visualicen algo mejor. Pensemos siempre algo, la educación, solamente la educación es la mejor inversión que nosotros podemos hacer en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en toda esta población que se está formando. Sin educación ellos no van a ser críticos, sin educación ellos no van a poder tener otra visión para un futuro que va a ser el de ellos y que no significa una retórica, que no significa el solamente hablar utópicamente, porque las personas que somos adultas vamos pasando la posta a ellos, pero si no les damos las oportunidades de que se formen, de que se eduquen, de que miren un mañana diferente, vamos a mirar las experiencias que están viviendo Colombia, las experiencias que vivimos nosotros hace unos años atrás, las experiencias de países como Argentina y demás, que están queriendo hacer cambios, pero que no son los reales, ¿no? Y que parten justamente de esa pobre visión educativa que se les va entregando a los chicos. Tengo un niño de 10 años, desea ir a practicar fútbol con otros niños. ¿Será mucho riesgo de contagio? Si cuidamos las medidas de bioseguridad otra vez, si les damos las protecciones necesarias y están en un espacio abierto, parece que el contagio disminuye notablemente, es lo que uno escucha, ¿no es cierto?, de los reportes que los médicos nos proporcionan. Entonces yo creo que hay que considerar esos aspectos, cuidar esos aspectos y también cuidar con quiénes se están relacionando los niños, que sean otros niños que tampoco estén en contacto o que estén muy expuestos a ese tipo de situaciones para que los niños no lleven el virus luego a casa. Voy a pedir a la doctora Elizabeth Montenegro que se mantenga en línea. Voy a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con la doctora Elizabeth Montenegro en este aspecto fundamental, que es la parte de educación. Y ya vamos a volver, ya están en la costa, por ejemplo, los chicos asistiendo a clases y hay temor de los padres. Por eso la doctora Elizabeth Montenegro nos está absolviendo todas las inquietudes que tenemos. Ya volvemos aquí en la Radio Redonda. Estamos en la parte final con la doctora Elizabeth Montenegro, que es profesional educativa, PhD, y tiene su consulta particular para absolver todos los temas que también estamos tratando. Dice, me gustaría saber el criterio de la doctora sobre lo siguiente. Existen escuelas fiscales y particulares. Es muy claro que en las fiscales hay hasta 40 alumnos por grado, mientras que en particulares son de 10 a 15 alumnos. ¿Cómo van a poder controlar un profesor toda esa situación? ¿Qué deberían hacer los colegios
profesores, padres y estudiantes para salir de esta situación sin novedad? Bueno, como decíamos, este regreso va a ser un regreso a clases de forma progresiva, de forma voluntaria, y va a ser un regreso, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en las autoridades, que va a ser un regreso cuidando el aforo, es decir, que no estén todos aglomerados, que haya un cierto número de estudiantes. También aquí hablaba de esta educación, de esta modalidad en donde un grupo de niños vaya en un horario, otro grupo de estudiantes vaya en otro horario. Es decir, no pensemos que van a estar todos los 40 o a veces los 1.200 alumnos de una misma institución educativa. Se habla de que los recreos van a tener también en momentos diferentes. Es decir, hay un plan pensado en ese sentido. No pensemos en que todos van a estar ahí agrupados, en que todos van a estar sin la posibilidad de tener un control. Vamos más bien acercándonos a las instituciones educativas, por ejemplo, como padres, tratando de mirar cuáles son los planes que ellos han ido desarrollando, porque yo sé que las instituciones educativas han ido desarrollando estos planes a lo largo de todos estos meses. Entonces, el ir mirando cuáles son esos planes, en qué como padres, por ejemplo, podemos ayudar, podemos colaborar en ese sentido para que viabilicemos las cosas. Creo que a veces nos hemos centrado mucho en ver los peros, en ser negativos, en siempre poner las cosas como que va a ser algo malo. Cualquier iniciativa ponemos siempre el no primero. Creo que si más bien nos vamos poniendo todos esa responsabilidad al hombro, el decir, a ver, ¿en qué podemos nosotros colaborar? Si este es el grado de mis hijos, y es un grado porque es la realidad, no solamente de muchas escuelas fiscales, muchas escuelas particulares tienen esa realidad de 30 alumnos o 35 por aula, pero si yo soy el padre en esta institución educativa, ¿cómo puedo yo también colaborar en ese sentido? ¿Cómo han planeado ustedes hacer este regreso paulatino a las clases? Creo que formamos en realidad una verdadera comunidad educativa. No dejemos todo a las autoridades, no dejemos todo a las instituciones educativas. Creo que si cada uno de nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena desde el espacio en el que estemos, podemos ir generando cambios en el ámbito educativo y podemos también enseñarles a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que el trabajo se hace de manera cooperativa, que se hace dándose la mano, que solos se puede avanzar, pero que en grupo se avanza mucho mejor y podemos hacer que realmente esta experiencia, porque es una experiencia, porque no hay hitos que nos cuenten antes, en años anteriores, cómo se vivieron situaciones similares, porque es una situación que la estamos viviendo por primera vez. Entonces, si vamos visualizando las experiencias, tomando las experiencias de otros países, de otras instituciones educativas que puedan enriquecernos a la institución de nuestros hijos, ese puede ser un trabajo que ayude a que disminuya ese temor que los padres sienten de enviar a sus hijos a clases y que no tengamos después situaciones que lamentar también en ese sentido. No sé si los psicólogos, los sociólogos, los politólogos y no sé qué otras profesiones más han analizado por qué los ecuatorianos somos negativos. Basta que se diga algo, no vemos el horizonte, vemos precisamente todos los peros. ¿Por qué somos así los ecuatorianos? No sé si los latinoamericanos o en general en el mundo. Bueno, yo sí creo que podría responder de nosotros y obviamente es una apreciación personal desde mi punto de vista profesional, pero y repito nuevamente, fueron 14 años y 10 años sobre todo que nos vivieron adoctrinando de esa manera, que nos vivieron hablando sobre el odio, que nos vivieron hablando sobre el resentimiento hacia los otros, y creo que eso es lo que va pasando factura, porque son las generaciones que crecieron escuchando eso. Si nosotros empezamos a cortar ahora esa idea, sí, no podemos decir que todas las cosas están perfectas, pero si en lugar de centrarnos en ver lo negativo siempre, empezamos a mirar qué puedo hacer yo por cambiar esa situación. Yo decía hace un momento, no podemos esperar que todo sea desde las autoridades, sino desde cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar esa situación? Sí va a ser un discurso diferente que vayamos transmitiendo a nuestros hijos, que vayamos transmitiendo a estas generaciones que se van formando. A veces tendemos a ver siempre las cosas negativas. No es tampoco irnos al lado del extremo positivismo, que no es lo real tampoco, sino empezar a tener un criterio de realidad. Y ese criterio de realidad nos ayuda a ver las cosas de una mejor manera. En psicología se habla mucho. Ahora hay una nueva
no es nueva de hoy, ¿no? De hace algunos años atrás ya, pero que está teniendo énfasis en las corrientes psicológicas y habla de la psicología positiva y habla justamente en ese sentido, en empezar cada uno de nosotros a pensar de una forma más positiva, porque de esa forma vamos primero cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos y de afrontar las diferentes situaciones. Pero si ponemos peros siempre a todo, si siempre miramos las cosas desde el lado negativo, no avanzamos porque nos quedamos estancados y como seres humanos nos vamos quedando con la frustración de que no podemos hacer las cosas bien o de que nada nos sale bien. Si aprendemos a sopesar, entonces, hay factores negativos, pero también hay cosas positivas, podemos ir avanzando de una mejor manera. Mucha gente que le está escuchando a la doctora Elizabeth Montenegro dirá, con razón que ella habla de los 14 últimos años porque no ha sido de esa tendencia, no está hablando profesionalmente. Sí, pero sí estoy hablando desde el ámbito profesional, porque yo he trabajado en todo este tiempo en el ámbito educativo. Miré cuál fue la reforma que se hizo, miré cómo se adoctrinaban a los chicos en ese sentido y hemos visto cómo familias se han separado, cómo amistades se han roto justamente por una ideología, por una ideología que no tenía tanto sentido. No puedes sembrar odio en las personas porque eso se va manteniendo, no puedes sembrar resentimientos. Cuando hablas de reencontrarte implica el empezar a dejar de lado esa idea tal vez cerrada, ¿no es cierto?, que teníamos de algo específico y más bien empezar a mirar en los recursos que tenemos ahora, en lo que ahora estamos viviendo y en lo que ahora necesitamos hacer. No más resentimientos. Yo creo que los resentimientos dañan mucho a las personas y creo que es hora de empezar a cortar eso y empezar a tener una visión diferente, empezar a enseñar que el trabajo de cada uno va siendo grande a un estudiante, va siendo grande también a un profesional y a la larga va a tener un impacto también en el país. No va por las tendencias políticas, pero sí va por el hecho de lo que uno ha ido mirando a lo largo de este tiempo en los diferentes espacios laborales y profesionales en los cuales se ha ido desenvolviendo. Termino con esta pregunta para la doctora Elizabeth Montenegro. Estas circunstancias que se ha vivido en los últimos 14 años, puede habernos pegado a los adultos. Esto ha repercutido, de acuerdo a las consultas que habrá tenido la doctora, en los pequeños, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Sí, porque fueron 14 años de una reforma educativa que tenía un propósito de adoctrinar a los estudiantes y son generaciones que ya salieron. Estamos hablando de que el sistema educativo tiene 13 años, ¿verdad?, de formación, 7 en la educación básica y los 6 restantes en el bachillerato. Y son ya las generaciones que salieron con esa formación. Entonces, sí ha tenido una repercusión y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar ahora. ¿Hay cosas importantes? Por supuesto que sí. Hay cosas que se mejoraron en el ámbito educativo también, pero también tenemos que reconocer que hay cosas que podemos ir mejorando. El ser humano siempre es un ser perfectible, es un ser que se va mejorando en la medida en que vamos visualizando las experiencias que vamos teniendo y en la medida en que podemos ir haciendo un balance de qué hemos tenido atrás y cómo podemos ir mejorando. Es como una empresa. Cuando al final del año las empresas hacen un balance, ¿verdad? Y en ese balance las empresas miran y dicen, a ver, esto hemos ganado, esto hemos perdido, esto nos falta mejorar, la competencia está mejorando en esto, nosotros tenemos que impulsarnos de esta manera. Lo mismo es a nivel personal, el ir creciendo como personas, a nivel educativo también. Ya podemos tener un balance de este tiempo de formación de esta generación que salió formada con esta reforma educativa. Entonces, ahora sí, analicemos cuáles han sido las ventajas en ellos, cuáles han sido las limitaciones. Ya muchos de ustedes también cuando expresaban sus comentarios decían, tal vez estudiantes que tenían un bajo nivel académico, que no eran tan excelentes como se esperaba, que tal vez se priorizó la mediocridad en el ámbito escolar. Entonces, ¿cómo podemos ir mejorando eso? Y eso implica también el adaptarnos
a la nueva generación que tenemos, que no es la misma de hace 20 años atrás. Son generaciones digitales, son generaciones que viven la inmediatez porque las redes sociales les permite eso, son generaciones que no tienen hábitos lectores, son generaciones cuyo nivel de atención es aproximadamente de 2 a 5 minutos porque los TikToks que ellos tienen en sus redes sociales, porque la información es visual y compactada chiquitito. Entonces, pensar en estas generaciones y pensar cómo a partir de eso podemos ir sacando provecho para mejorar lo que hace falta mejorar. Siempre va a hacer falta mejorar. Y ahí es donde tiene que ir el compromiso de todos nosotros, no solamente de los docentes, no solamente de las autoridades, sino también el compromiso personal de cada uno para permitir que esto marche, porque todos estamos subidos en algo que se llama Ecuador, en algo que queremos que mejore, en algo que queremos que avance, y ese es el compromiso de todos, nada más. Muchas gracias, Liz. Muy amable por todo lo que tú nos has dicho y ha comentado. Muy amable, un abrazo y felicitaciones nuevamente. Gracias, Pablo, por este espacio. Muchas gracias. La doctora Elizabeth Montenegro ha estado aquí en Amanecer Deportivo.